Señor nos seguimos viendo. Eso es lo que Él desea, que nosotros sigamos en busca de lo que Él nos da a nosotros. Y en estas semanas hemos estado viendo lo que es el Evangelio de Juan. Y vemos que el Evangelio de Juan es vida para nosotros. Entonces, si usted sigue en estas reuniones es que usted está buscando vida. Y créame que la va a encontrar. Por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de los testimonios, incluso por medio de los himnos que cantamos, puede encontrar la vida del Señor en esto. Entonces, ¿qué debe de hacer? Bueno, cada jueves ahora, ya no los miércoles, cada jueves a las 3 de la tarde, nos reunimos. ¿Para qué? Para recibir esta vida. Solo imagínense cuando estábamos en el aula 210, cuando recibíamos la palabra, cuando nos reuníamos por grupos. Solo imagínense eso. Es como que estuviéramos aquí ahorita. Así que, ¿cómo iniciamos nosotros siempre? Bueno, iniciamos con una oración. Así que quisiéramos saber si hay un voluntario o una voluntaria de que quiera hacer una oración. Está abierto. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú nos permites reunirnos nuevamente, Señor. Queremos disfrutarte en esta tarde, Señor. Sé tú hablándonos este día, Señor. Señor, te damos gracias por cada una de las personas que están reunidas aquí, Señor. Aún te recordamos las que no pudieron estar, Señor. Sé tú bendiciéndonos a cada uno, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Lizzie. Ahora, otra de las maneras de las que nosotros alabamos al Señor, nosotros oramos, pero también cantamos. Así que hoy traemos un himno con nuestros jóvenes en el puerto. ¿Listos? Amén. 1, 2, 3. Somos creyentes, nos designa Él. Vivimos y caminamos por fe, dependiendo de Él. Somos creyentes, nos designa Él. Vivimos y caminamos por fe, dependiendo de Él. A quien amar sin haberle visto, maravilla y gran misterio de creer en Jesús. Somos creyentes, yo soy inefable. Somos creyentes, yo soy inefable. Somos creyentes, nos designa. Vivimos y caminamos por fe, dependiendo de Él. A quien amar sin haberle visto, maravilla y gran misterio el creer en Jesús. Somos creyentes,
Amén. Amén. Muchas gracias, queridos jóvenes. Somos creyentes, dice este himno, que Él nos designa. Así que creo yo, 15 conexiones que habemos, Dios nos ha designado para ser creyentes. Entonces, eso es lo que nos debe alegrar a nosotros, que Él nos eligió a nosotros. No nosotros a Él, sino que Él nos eligió y Él vino. Hace 2 semanas, hace 3, 2, 4 semanas, casi un mes creo yo, empezamos este pequeño camino en el Evangelio de Juan para ver los 9 casos. El día de hoy vamos a ver nuestro tercer caso. Pero, ¿cómo puedo ver yo esto? Bueno, puede verlo de la siguiente manera. Todos estos casos son algo que lo lleva a la vida. Así que el Señor visita a estas personas. ¿Para qué? Para darles la vida. Algunos necesitan la vida. En todo momento nosotros necesitamos la vida por ser creyentes. La semana anterior, hace 2 semanas, mirábamos que el conocimiento, si nos llenamos de conocimiento no vamos a llegar a nada, sino que necesitamos recibir la vida, ser regenerados por la vida. La semana pasada, ¿qué necesitamos? Satisfechos por la vida. Porque en el mundo hay muchas cosas, entretenimiento, diversión, pero todo llega a su fin. Pero esta vida nos satisface a nosotros. Y el día de hoy vamos a ver de que esta vida nos trae la sanidad en nosotros. Así que lo voy a dejar con nuestro joven Roberto. Adelante, Roberto. Amén. Amén. Es un gusto poder estar con usted el día de hoy, poder estar disfrutando del Señor y poder seguir disfrutando Juan y ver cómo el Señor se presenta como la vida. Como dijo Daniel en las reuniones pasadas, mirábamos 2 asuntos opuestos y que eran representados por 2 personas. Uno era un varón y otro era una mujer. Y este era el caso de Nicodemo, quien representa una persona moral, una persona que buscó al Señor por conocimiento. Y por el otro lado, mirábamos a la mujer samaritana, que era una mujer inmoral. Pero vemos que estas 2 personas tenían algo en común, estaban ligadas por algo, y era que ellos necesitaban algo, tenían una necesidad, y esta necesidad era la vida. Ellos necesitaban la vida. En la obra del Señor, en su obra terrenal, en su suministro, el Señor, lo principal es dar vida al hombre. Él se dispensa, se muestra como la vida. Y pues hoy miraremos el tercer caso. Y esto lo podemos ver en Juan 4, del versículo 43 al versículo 54, donde nos habla acerca de la necesidad del moribundo, la necesidad de ser salvo por la vida. Estos versículos muy impresionantes, ver esta necesidad del moribundo. Y me ponía a pensar, ¿acaso yo soy una persona moribunda? Y pues ahorita en este tiempo de cuarentena, toca estar en la casa y toca hacer ciertas labores. Me toca barrer, incluso trapear. Y pues después de eso hay ciertos dolorcitos de espalda que antes no pasaba. Pero ya ahorita con pocas actividades me duele el cuerpo. Y eso indica que me voy desgastando. Voy muriendo día con día. Entonces podemos ver en estos versículos que todos estamos en esta condición de muerte y por ende necesitamos que el Señor se suministre como la vida. En el versículo 43
En el versículo de Juan 4:43 dice, pasados los 2 días, salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. El 45, vino a Galilea. Los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Caná, el Señor había regresado a Caná de Galilea, y Caná representa un lugar de caña. La caña es algo frágil, es algo débil, y pues representa, nos necesitamos del Señor. En el versículo 47, y estaba ahí un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Vemos que esta una situación de que este oficial tenía a su hijo enfermo, y pues se dio cuenta que el Señor había regresado a Galilea, y fue allí para pedirle que si pudiera sanar a su hijo. Y en el versículo 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él, y él le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Pues este padre estaba angustiado en ver de que su hijo iba a morir, estaba en esta situación. Pero el Señor, en este versículo, podemos ver que el Señor puede descender a cualquiera de nuestras necesidades. Él es un Dios que desciende a nuestra necesidad. Independientemente de la condición que nos encontremos, el Señor puede descender. Y esto pues me llena de gozo, ver que podemos tener al Señor en cualquier situación. Pero en el versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, a menos que veáis señales y prodigios, no creéis. El 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Pero vemos que aquí que el Señor no descendió, no porque no quisiera, sino porque tal oficial debía de creer en el Señor. En el versículo 50 dijo, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Dice, y creyó la palabra. Esta palabra es Cristo mismo. Si nosotros lo podíamos ver cuando mirábamos Juan 1:1, que dice que Él es la palabra. Y podemos ver que en nuestro espíritu está la palabra encarnada. Cristo es la palabra encarnada que tenemos en nuestro espíritu, y gloria a esto, porque poseemos al Señor en nuestro espíritu. Creer en la palabra. Vemos que este oficial creyó en el Señor. Él tuvo fe, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tenemos fe en el Señor, en la palabra, las cosas pueden suceder. Las cosas suceden, ya que la palabra del Señor tiene poder. Debemos de creer esto, que la palabra del Señor tiene poder. En el versículo 52, el padre de este joven regresó y le preguntó a personas, y le dijeron, ayer a la hora 7:00 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con toda su casa. Vemos que el Señor da vida a través de la palabra, porque la palabra es la vida. Jesús
ha venido para que tengamos vida. Y la palabra es vida. Y fui muy impresionado en ver cómo el Señor, a través de la palabra, le pudo dar vida a este joven. Pero su padre necesitó tener fe, creer en lo que el Señor le decía. A pesar de la situación en que se encontraba, él no puso sus sentimientos adelante de todas estas situaciones, sino que él puso la fe. Él creyó en el Señor. Necesitamos ser estos que ponen la fe primero, en vez de nuestros pensamientos. Esta semana tuve una experiencia respecto a, con una clase, ocupo cierto programa para hacer operaciones matemáticas y resulta ser que antes del examen el programa como que se me desinstaló o ciertos programas o ciertas cosas del instalador se dañaron y el programa me dejó de funcionar faltando con media hora para el examen. Entonces entré en una angustia, pero me acordé que hay un versículo que dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, la fe en ese punto tuvo que estar enfrente de mí antes de todas las cosas, antes de mis sentimientos. Y el Señor suplió. El Señor suplió. Yo entré en una condición de muerte porque empecé a pensar muchas cosas. Pero el Señor en ese punto me tocó y me sacó de ese tiempo, de esa condición de muerte en la que me encontraba. Y ver esto, sabemos que hasta nuestro cuerpo nos da una señal de que nos encontramos en tal condición de muerte. Según la ciencia, nuestro cuerpo posee 30 billones de células, pero posee 38 billones de bacterias. Y podemos ver que la bacteria es algo negativo. Entonces, en este asunto podemos ver que nos encontramos caídos y necesitamos que el Señor se suministre como la vida en nosotros. ¿Y cómo se suministra el Señor? Se suministra a través de la palabra. Esta palabra que se hace una a nosotros cuando la adquirimos, cuando tenemos fe en lo que el Señor nos dice. Y pues es muy animante poder seguir avanzando en este libro de Juan y ver cómo el Señor, a pesar de todas las cosas, Él se suministra como en la vida. Nosotros tenemos amigos, tenemos compañeros y tal vez existen conceptos en nuestra mente que piensan que ellos nunca serán salvos. Pero el Señor, a través de la vida, puede vivificarlo, puede llegar a ellos, puede ganarlo. Simplemente tenemos que creer, tenemos que ser estos que tienen fe a lo que el Señor habla en su palabra, ya que el Señor es la palabra misma, es la palabra encarnada. Y pues esta era la porción que le teníamos para el día de hoy. Espero la sigamos disfrutando en los tiempos de grupo y cualquier pregunta que tengan la podemos hacer ahí y podemos avanzar en esta carrera. Amén. Amén. Gracias, Roberto. Muy buena palabra. Hay que atesorarla, hay que digerirla. Usted cuando come un pollo, una chuleta, una carne, no se lo come de un solo, no se lo traga, sino que está masticando, está digiriendo, está asimilando los sabores. Entonces, para asimilar los sabores, nosotros tenemos que profundizar un poquito más. Como decía Roberto, si tienen alguna pregunta, pues hacerla. Recuerden que la semana anterior yo les di una tarea, que me respondiera una pregunta. Más adelantito se la voy a hacer. Ahora, para este tiempo de grupo, les voy a dar 2 preguntas. Si tienen dónde anotar, si no en el chat, ahí les vamos a escribir las preguntas. Y estas preguntas ustedes las van a desarrollar en este tiempo ahorita de rebosar o tiempo de comunión. Y la primera pregunta es, ¿por qué todos tenemos necesidad de sanidad? Lo que nos hablaba Robert es muy importante. Necesitamos ser sanados nosotros. ¿Por qué todos tenemos necesidad
de sanidad? Muy bien, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo es que fue sanado el hijo del oficial del rey? Roberto mencionó cómo fue sanado, hasta me impresionó cómo fue sanado. ¿Cómo es que fue sanado el hijo del oficial del rey? Así que vamos a tener tiempo, unos 15 minutos, en el tiempo de grupo. Así que aprovechen, disfruten. Y si tienen alguna pregunta, ahí vamos a estar todos. Así que si pueden desarrollar estas dos preguntas, adelante. Hola, Hola. Hola, Yanni. Hola. hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Hola. Ay, sí. Hola César, hola Ida, hola Jainesis, hola Fernando. Hola, Yani. Hola a todos. Hola. Casi no conozco a ninguno. Bueno, Yani sí. Estoy. Sí. Qué bueno que podemos tener este tiempo de grupo y Amén. poder compartir algo que nos haya gustado de ahorita, la palabra que tuvimos o alguna experiencia. Así que está abierto para todos, para que podamos compartir y poder escucharnos a todos. Tenemos la oportunidad de que podemos hablar todos, así que ¿quién quiere empezar? También usted aquí. Amén. Me gustó cómo comenzó el hermano, que decía que todas las personas que hemos visto en los casos anteriores tenían una necesidad en común. Y aún nosotros tenemos esa misma necesidad, porque estamos en esa condición de muerte. O sea, la muerte también nos está desgastando poco a poco, como decía Carlos. Ya hacemos oficio o algo y ya el cuerpo no responde igual como cuando tenía 15 o tenía 12. Entonces, ciertamente en nosotros hay algo que está operando y tenemos esa necesidad de vida, que la vida nos sane y labore en nosotros. Estaba como el Señor como vida. En su ministerio terrenal era su función principal impartirse como vida a estas personas. Y él visitaba a las personas y se impartía como vida. Y en el caso del Hijo vemos que esto fue por creer en su palabra. Entonces, cuando nosotros creemos en la palabra, Él tiene la manera de impartirse como vida a nosotros. Amén. Amén. La palabra. A mí me impresionaba mucho el hecho de saber que somos personas caídas y de que lo único que nos mantiene con vida es la palabra de Dios. Y esto lo hemos comprobado en varias ocasiones cuando estamos desanimados
o cuando nuestra mente está ocupada y venimos a la palabra del Señor y somos sanados con ella. Amén. 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 A mí me impresionaba pues el hecho de que el Señor nos muestra que somos personas caídas y que somos moribundos, como decía nuestro hermano. Cuando nosotros nos enfermamos, sentimos la necesidad de sentirnos bien, ¿verdad? Y hacemos lo posible como por tomar esto, tomar el otro para sentirnos bien. Entonces es lo mismo, cuando nosotros nos sentimos caídos, sin ánimo, tenemos problemas, el Señor nos muestra que nos da esta vida. Por medio de esta vida nosotros podemos venir a Él y disfrutarle, y de esta manera va a haber un cambio en nuestro ser. Y esta es la necesidad que el Señor nos muestra. Esto es lo que nosotros pues debemos acudir a esta vida que el Señor nos ha dado. Porque siempre van a haber momentos en los que nos vamos a sentir así como desanimados, pero el Señor tiene esta vida y esta vida nos ha dado a nosotros para que hoy nosotros pues la disfrutemos y al final sintamos que Él siempre está ahí para nosotros. Amén. Amén. Sí, necesitamos la vida, esta vida que nos sana y que así también la podemos disfrutar y pasar de muerte a vida y ser uno con ella. Nos acaban de enviar, creo que a todos, creo que fue el chat general, las preguntas, creo que no, sí, de una de las preguntas que nos acaba de decir Daniel, que queríamos responder, y es la primera: ¿por qué todos tenemos necesidad de sanidad? Y la segunda, ¿cómo es que fue sanado el hijo del oficial del rey? Si alguien sabe o tiene una idea para responder estas preguntas. Aquí podemos hablar todos, o sea, aquí no es, o sea, solo es un ánimo que les traemos para que podamos hablar, sentir esa confianza y apertura de poder hablar. O sea, tampoco es que estamos en una clase o que estamos aquí con profesores o sea, que si va a estar buena la respuesta o no. O sea, claro que no, sino que es un ánimo y disfrutar juntos al Señor y su palabra. Así que un ánimo para que podamos compartir todos y no sentirnos presionados de que, dije algo y está mal o no, sino que si hay algo en nuestro corazón, nuestro sentir, compartir, bienvenido sea. Así que la primera pregunta, repitiendo, ¿por qué todos tenemos necesidad de sanidad? A ver, no sé, Lizzy o Alexandra nos quieran ayudar con algo que... Yo tengo una idea, no estoy segura, que quizá porque sabemos de que cuando Adán y Eva pecaron, pues ese pecado pasó a cada uno de nosotros, entonces está en nuestra naturaleza el pecado y solo Dios puede limpiarnos y sanarnos, entonces es por eso que todos presentamos esa necesidad, porque sabemos que está ese gen pecaminoso en nosotros. Y además que también porque constantemente siempre vamos a estar pecando, entonces necesitamos venir al Señor y que Él nos esté limpiando y nos esté llenando de su vida para poder disfrutarle mejor todavía. Amén. 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 Creo que, bueno, todos necesitamos, sentimos esa necesidad, perdón. Me pongo nerviosa cuando hablo así. Tal vez a veces hacemos cosas o nuestra conciencia no está limpia, pues nos sentimos mal, dañados, y
necesitamos de Dios. Pienso que por eso es que nosotros sentimos esa necesidad de ser sanados, como de purificarnos. Amén. 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 Qué animante y bien disfrutable escucharlos hablar. Bueno, ahora estos dos compartir son buena respuesta a la primera pregunta. Y ahora con la segunda, que es ¿cómo es que fue sanado el hijo del oficial del rey? Esto fue que nos lo compartieron ahorita ahorita que estábamos escuchando a Roberto, así que ahí es donde podemos encontrar la respuesta. No sé, quizás Jainis o César quisieran algo para compartir. Les animamos a escucharlos y activar su micrófono para poder escucharlos. Fue sanada por la fe. Amén. Sí, esa es la respuesta. Porque como mencionaba Roberto, el oficial del rey se encontró con el Señor Jesús y le pidió que sanara a su hijo. Pero el Señor, en lugar de ir hasta la casa de él, le dijo que su hijo ya había sido sanado. Entonces el Señor, en lugar de insistirle, confió en la palabra de Dios y al ir a su casa se dio cuenta de que su hijo ya había sido sanado. Amén. Amén. Gracias, Jainis, por haber compartido eso y haber sido uno con Emily en esto. La importancia de tener fe, ver cómo fue sanado. Nosotros también tenemos que ser aquellos que tienen fe en el Señor y tener esta necesidad de ser sanados por su vida. Amén. Bien. Me gusta el versículo 50 que dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Me gusta porque el hombre vivía en Capernaum. Dice que su hijo estaba enfermo en Capernaum. Y Jesús había llegado a Galilea. O sea, estaba en otra ciudad aparte. Y Jesús solo le dijo, ve, tu hijo vive. No sé qué tanto era el camino de regreso a Capernaum, pero antes no había vehículos ni nada. Y Jesús solamente le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Y se regresó creyendo. Me gusta mucho eso. Amén. 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 Bueno, ya solo tenemos aproximadamente ya 2 minutos, así que pues ya habiendo contestado las preguntas, pues que es una alegría para nosotros tener, y sé que para ustedes también, tener estos tiempos de reunión, poder seguir disfrutando del Señor, de su palabra y tener compañeros que podemos compartir mutuamente a pesar pues de la situación y aún de las distancias, porque sabemos que estamos lejos, no estamos en la universidad ni nada de eso, pero gracias al Señor que disponemos de todos estos medios para reunirnos y seguir disfrutando. Y les animamos a poder compartir y así también a estar en estas reuniones
es de mucho disfrute y también de mucho ánimo para seguir en esta carrera, de seguir ganando cada día más del Señor y que solo Él nos puede satisfacer todas nuestras necesidades. Esas necesidades de ser sanados, ser limpios para Él y así también seguir disfrutando de su amor y de su vida. Así que, pues, ya queda poco, pues, un saludo a todos y es un gozo realmente volverlos a ver. ¿Qué más? Pues solamente ahí, qué bueno que podemos reunirnos. Amén. Adiós, adiós, Amén, César. un gusto verlo. Adiós. Nos vemos ahorita. Amén. Me imagino que fue un bonito tiempo. Estas dos preguntas generaron, creo, más preguntas o algo que nos haya confortado a nosotros, que nos haya ayudado. La palabra muchas veces está en nosotros, pero esta palabra necesita algo. Esta palabra que nosotros escuchamos casi todos los días, necesitamos experimentarlo. Si yo les digo, anden en la bicicleta, ustedes ven la bicicleta, pero no saben andar, no saben la experiencia, o sea, tienen el conocimiento. ¿Cómo van a experimentar la bicicleta? Pues andando en bicicleta. Entonces, esta palabra también nos da esta experiencia. Entonces, casi siempre, si se han fijado, después de la palabra vienen testimonios. Bueno, los testimonios son también para ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez lo que ellos han pasado, uno lo está pasando o uno ya lo pasó y se da cuenta, hey, lo que vivió Daniel o lo que vivió Emily, eso yo lo viví también. Entonces vamos a escuchar testimonios y esperamos también que más adelante los que están con nosotros puedan dar su testimonio también. Así que vamos con nuestros testimonios del día de hoy. Disfrutaba mucho el tiempo en grupo y pues hablábamos acerca, ya cuando estaba finalizando, hablábamos acerca de la muerte, que la muerte es algo contagioso, algo que podemos encontrar en cualquier lugar durante el día, incluso entrar en nuestras redes sociales, hablar con una persona, leer un mensaje, levantarse en la mañana y entrar en contacto con hasta con nuestras familias. A veces nos enojamos y eso nos trae muerte. Pero entonces me he dado cuenta que mi condición, incluso mi condición física, es de muerte, porque nuestro cuerpo también se va desgastando, ¿verdad? Pero también en mi parte espiritual puedo entrar en muerte durante el día. Y eso asombraba porque ahora que pienso, han habido varias situaciones en mi entorno, en mi vida, que me han traído muerte y yo no me he dado cuenta, solo me sentía mal. Pero ahora que veo esta palabra, entonces me doy cuenta que debemos, cuando sentimos esto, cuando pasamos estas circunstancias, debemos ser estos que nos volvemos al Señor. El oficial lo que hizo fue buscar al Señor y pedirle, rogarle que fuera a sanar a su hijo que estaba muerto. Pero una de las preguntas era que, ¿cómo es que fue sanado el hijo del oficial, del rey? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser sanados de recibir la vida de esta muerte en la que nos encontramos durante el día? Entonces me gusta el versículo Juan 4:50, que el Señor solo le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces la forma en cómo fue sanado, cómo fue quitada esta muerte, solamente fue por medio de la palabra y de la fe. Entonces el Señor dijo la palabra, tu hijo vive, y el oficial lo creyó. Y en ese instante, en ese mismo momento, fue sanado su hijo. Entonces igualmente nosotros, cuando nos encontramos en esta situación de muerte, solo debemos de creer en la palabra del Señor.
Entonces muchas veces la palabra está en nosotros, ¿verdad? Y el Señor nos acuerda algún versículo o algo cuando estamos en una situación difícil, o leemos algún versículo en alguna parte o abrimos nuestra Biblia. Entonces cuando vengamos y leamos esta parte de la palabra, que nos acerquemos creyendo para recibir la vida. Y me impresionaba el hecho de saber de que somos personas caídas y que lo único que nos mantiene con vida es la palabra de Dios. Esto lo he comprobado cuando en ocasiones me siento desanimada o cuando mi mente está ocupada con ciertos problemas. Vengo a la palabra del Señor y soy sanada porque en ella encuentro consuelo, encuentro paz y sobre todo veo reflejado el amor que el Señor tiene hacia nosotros. Y eso me hace ver la necesidad que tengo de ser limpia y sana por la vida del Señor. Y qué mejor manera de hacerlo que venir a su palabra para que Él limpie mi espíritu y me vivifique. Amén. 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 Eso es ser sanados, ser limpiados. Usted cuando agarra un vaso sucio para tomar agua, no va a tomar agua en el vaso sucio. Tiene que limpiarlo primero. Sí, muchas veces nos pasa, como nos decían nuestras hermanas, necesitamos limpiarnos nosotros cada día. Y eso no solo no es para algunos, sino que es para todos los que son creyentes. Esa es la necesidad que nosotros tenemos, ser sanados, ser limpiados por esta vida. Ahora tenemos unos pequeños anuncios con Natalie. Amén. Si ustedes se han fijado, en la parte de arriba dice grabando. Esta reunión de jóvenes universitarios se está grabando y para subirse a la plataforma de YouTube. Les queremos dar las gracias por tomarse un tiempo más para esta reunión, para otro jueves. Espero hayan disfrutado de esta reunión. Y el próximo jueves están invitados nuevamente. Nos hace falta seguir recibiendo la vida de Dios y seguir viendo otros aspectos, cómo Dios se dispensa en nosotros de diferentes maneras. Si tienen alguna duda durante el mensaje o durante la reunión en grupo, si no les quedó claro algo, nos podemos buscar durante la semana y así despejar cualquier duda. Y les animo a que, yo también me animo a que podamos seguir en el reto bíblico, que es 1 Samuel 26. Vamos ahora. Amén. Muy bien, 1 Samuel. Samuel fue alguien que buscó siempre al Señor y era joven, así como ustedes. No menosprecien su juventud, sino que deben amar de que en su juventud ustedes buscan al Señor. A pesar de que hoy estamos en nuestros hogares, pero buscamos al Señor, nos conectamos para buscar al Señor. Y un último anuncio, ahí está la otra pregunta, que les dije que dejar de tarea. La pregunta que les voy a dejar de tarea es la siguiente. ¿Cómo demuestra este caso que para recibir la sanidad de parte del Señor no es necesario tener contacto con el Señor físicamente? ¿Cómo demuestra este caso que para recibir la sanidad de parte del Señor no es necesario tener contacto con el Señor físicamente? Nuevamente, para que lo escriban. ¿Cómo demuestra este caso que para recibir la sanidad de parte del Señor no es necesario tener contacto con el Señor físicamente? Así que, queridos jóvenes, hemos llegado al final de nuestra reunión. Así que pueden saludarse, pueden encender sus micrófonos y nos despedimos. Adiós.